Saludo a nuestro experto internacionalista Mauricio Meshulam. Desde luego, la gran nota esta semana ha sido la reunión del presidente de China, Xi Jinping, con el presidente ruso, Vladimir Putin. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mauricio. Hola, Leo. Qué gusto saludarte y gracias por invitarme, como siempre. ¿Cuál es el saldo de esta reunión de Xi Jinping en Moscú? Mira, hay que decir varias cosas. Yo creo que un primer elemento es que había algo de especulación en el sentido de que Xi Jinping se ha intentado posicionar como mediador del conflicto. Sí. China lanza... El conflicto en Ucrania, ¿no? El conflicto en Ucrania. China Sí. lanza 12 puntos para la paz en Ucrania y entonces había algo de curiosidad a ver si esta reunión efectivamente caminaba en ese sentido. Posteriormente se fue viendo que no, que más bien es una reunión que en lugar de estar encaminada hacia la paz, más bien tiene esta orientación de respaldo de China hacia Rusia y de intentar formar un frente común en distintos ámbitos, cosa que no es novedad, o sea, es algo que ya venimos viendo desde hace un tiempo, pero que sí se manifiesta de forma más clara en esta visita, porque, primero, yo creo que habría que insertar aquí al análisis el hecho de que apenas el viernes pasado Putin es señalado por la Corte Penal Internacional con una orden de arresto. Sí. Además, Por crímenes de guerra. Sí, por crímenes de guerra. Xi Jinping adelanta su visita y no es casual que en este momento, además emite el Ministerio Exterior chino, emite una declaración de respaldo a Putin al respecto de la Corte Penal Internacional y además pues esta muestra de apoyo en este preciso momento es importante. Ahora, hay que matizar. O sea, sí es un espaldarazo. Sí es un espaldarazo, de sin China lugar a dudas. a Rusia. De China hacia Rusia. Y en lo personal también hay que En lo decirlo. personal tienen una relación muy cercana, se han encontrado 40 veces. Es impresionante. Desde 2013. Sí. De los que más se han de los encontrado. que más se han visto. Xi Jinping ha ido a Rusia, si no me equivoco, unas 8 veces. Sí. Entonces, hay una relación personal y hay un tema común que enseguida voy a matizar, pero sí hay un tema común. El tema común tiene que ver con la visión de mundo de que Estados Unidos y Occidente están buscando un mundo más unipolar, un planeta en donde tanto Rusia como China queden encirculadas o encerradas, como contenidas. Comparten la visión, tanto Beijing como Moscú, de que hay una lucha por parte de Washington y por parte de Occidente por obstaculizar su crecimiento. Y para China, Rusia es un socio importante, no quiero usar la palabra aliado, enseguida digo por qué, pero sí es un socio importante en este contrapeso que se busca hacer frente a Occidente, frente a Estados Unidos. Ahora, aquí creo que sí vale la pena matizar, porque incluso dentro de la declaración conjunta que hacen los dos gobiernos, China y Rusia, dicen, esta no es una alianza militar tradicional. Y lo digo porque a veces la palabra alianza se usa con demasiada flexibilidad. China y Rusia no son aliados. No, de hecho, en la época de Mao, bueno, cuando fue Nixon, cuando fue a China, estaban peleadísimos. Claro, y en el pasado, Rusia y China, son dos grandes titanes geopolíticos son dos potencias, en Asia y tienen intereses cada una y son rivales, compiten. Y además tienen un panorama de crecimiento muy diferente. China tiene un peso económico muy relevante. China tiene una... Rusia tiene el mismo PIB que México. Sí, claro. O sea, el PIB per cápita. PIB per cápita. PIB per cápita. Tenemos, más o menos, tenemos el mismo nivel de vida de Rusia. China no es que está feliz con la inestabilidad global, no está feliz con la inflación, no está feliz con los precios de energético inestables. O sea, estos son temas que China ha tenido que venir sopesando. Además, todavía hay un factor adicional que vale la pena aquí mencionar. La guerra en Ucrania ha ocasionado incrementos en los presupuestos militares de Estados Unidos de la OTAN, ha ocasionado mayores despliegues militares y hay una percepción en Washington, entre think tanks, en el Pentágono, en muchos espacios, de que Estados Unidos tiene que adoptar una postura mucho más fuerte
contra China en la zona geográfica de China. Así lo están leyendo. Es algo que Beijing no le gusta. O sea, si la guerra en Ucrania me está atrayendo a la superpotencia, a mis mares y a mi región, no es algo que me gusta. ¿Y qué tal que están trayendo de regreso también a los japoneses? Claro. ¿No? Japón empieza, ¿no? Japón, que se había mantenido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin presencia militar. Y hay que mencionar que en paralelo estaba justamente el primer ministro japonés con Zelensky en esta visita. No son casualidades. O sea, todo esto se va tejiendo. Pero aún así, entonces, China lo que ha tenido que hacer es navegar entre este intento por contrarrestar a Estados Unidos y por tratar de competir en esta rivalidad creciente con la mayor superpotencia. Claro. Con este disgusto o desagrado por la guerra y este interés en la estabilidad. Aún así, lo que ha decidido hacer China claramente, y el fin de semana fue una señal de ello, lunes y martes muy claros en las declaraciones, lo que ha decidido hacer Xi Jinping es posicionarse más al lado de Rusia, inclinar o intentar inclinar la balanza. Hay acuerdos económicos, no necesariamente todos los que Putin hubiese querido. No hay todavía un acuerdo de armamento por parte de China hacia Rusia, pero aún así creo que sí el mensaje 100%. Es muy claro. El mensaje de respaldo de Rusia por China es muy, muy claro. Mauricio, he leído que estamos entrando de nuevo a otra era de bipolaridad, ¿no? Ya no Estados Unidos-Rusia o la Unión Soviética, sino en este caso sería Estados Unidos-China. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que tenemos que complejizar. En el marco de Xi Jinping. Creo que tenemos que complejizar el análisis. Hay una multipolaridad con grandes jugadores como Estados Unidos y China, pero hay otros polos que también están jugando. Y te pongo un ejemplo. La Unión Europea, por supuesto, Rusia, sin duda, y algunos países dentro del espacio postsoviético. Tienes otros que no juegan menos, que también van a tener su peso, como por ejemplo Irán. Y además, otro elemento fundamental, a diferencia, por ejemplo, de la Guerra Fría, es que está muy complejo hoy en día. Hay lazos de interdependencia compleja muy importantes. La economía estadounidense y la China, por más que digan se van a desaparecer o ahora mismo no vamos a prohibir TikTok o lo que tú quieras, la interdependencia existente entre las economías hace que el juego sea muy distinto hoy que lo que era hace 50, 60, 100%. 70 años. Y esto también entra dentro de todos los elementos cuando Xi Jinping tiene que tomar sus decisiones. Con todo, sí es un hecho que en los últimos meses observamos a un Xi Jinping más duro, más enfocado a temas de seguridad nacional que hacia temas económicos, como si en este sopesar de los factores está inclinándose más por la seguridad nacional que por la economía global. Pero eso no significa que vamos a ver un divorcio inmediato de las economías estadounidenses y la China. No es viable. Es que pasó por ahí una noticia medio desapercibida aquí en México y me parece fundamental, otra vez volviendo a Xi Jinping y a China, que es, gracias a la intervención de China, se restablecen las relaciones entre Irán y Arabia Saudita. Ahí tienes Arabia Saudita, un aliado de Estados Unidos, Irán, un aliado de China, ¿no? Sí, más que aliados, vamos a decir que son... Sí, pero sí, entiendo. Sí. O sea, ¿cómo leíste tú eso? No, bueno, tienes la dimensión regional, es muy interesante. Si quieres otro Medio Oriente, la platicamos. No, son los dos grandes rivales geopolíticos regionales. Claro. Que además hay un elemento ahí sectario, los sunitas, los chiitas. Y lo que esto juega para conflictos como Yemen, para temas como Irak, Siria, Libia. Israel. Israel, sin duda. Esto es muy importante regionalmente, pero regresando a la dimensión global, que es la que estamos discutiendo hoy, definitivamente se trata de un acuerdo que Estados Unidos no podía lograr bajo las circunstancias actuales. Estados Unidos está en un pleito muy severo con Irán, sin duda, y además la administración Biden trae un distanciamiento muy importante de Arabia Saudita porque entra la administración Biden empujando temas como derechos humanos, y que no van a perdonar el asesinato del periodista Khashoggi en el consulado
saudí en Estambul y ese tipo de cosas. Y entonces se empieza a distanciar la administración Biden. También hay prohibiciones de armamentos, ya no te vamos a apoyar en tu guerra con Yemen, y todo eso distancia a Riad de Washington. A ver, entonces llega China en este momento y establece este acuerdo, llenando un vacío que Estados Unidos deja, y China se convierte en el mediador regional, un papel que no le habíamos visto en esta región. Es que es increíble. Déjame, voy a hacer una pausa y regreso contigo, porque o sea, tengo la impresión de que se están moviendo muchas cosas. Muchísimas. Mauricio, todo se está moviendo. Todo se está moviendo. Y Ucrania es no un factor, acabamos de no el único. No acabamos de entender hacia dónde va la geopolítica internacional. Sí. Y te quiero preguntar de México. Sí. ¿Qué papel juega en esto? ¿No? Hablemos. Órale, hacemos una pausa, regresamos con Mauricio Mechulam en un momento más. Regresamos con Mauricio Mechulam, la gran nota de la semana, la reunión de Xi Jinping con Vladimir Putin en Rusia. Y como estamos viendo, y lo decíamos el segmento pasado, está muy movido el mundo. Está muy movido. Está muy movido todo. Y digo, nada más, ahora que mencionaste como la gran nota y regresando a ella, estábamos hablando de la intervención china para mediar un acuerdo de normalización de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Sí. Yo no descarto el que Xi Jinping eventualmente sí quiere jugar un papel de mediación importante en Ucrania y llevar precisamente la bandera de yo pude resolver el conflicto. No es lo que estamos viendo en lo más inmediato o a raíz de su visita a Rusia, pero a mí no me cabe duda que eventualmente Xi Jinping está buscando o estará buscando jugar un rol relevante en ese sentido para llenar un vacío que Estados Unidos no puede llenar. No puede, porque Estados Unidos es aliado de claramente Zelensky, ¿no? posicionado. Claro. Sí, pero mira, incluso Turquía, por ejemplo, Turquía es un caso bien interesante. Turquía es miembro de la OTAN. Sí. Siendo miembro de esa alianza militar, Turquía tendría que estar completamente alineada con Occidente. Y no lo está. Turquía no participa de las sanciones en contra de Rusia. Turquía tiene intereses muy importantes con Rusia para sostener equilibrios en temas como Siria, en temas como Libia, en temas como Armenia, Azerbaiyán. Además de que Turquía pues, recibe mucho turismo ruso, recibe energía de Rusia. El comercio turco con Rusia se incrementó durante 2022. Entonces, el hecho de formar parte de determinada alianza no quita la posibilidad de que seas un mediador cuando así conviene a tus intereses. Entonces, en ese sentido, se piensa que quizás China, aunque está muy del lado de Rusia, precisamente como está del lado de Rusia, sería una voz que posiblemente Putin podría escuchar en caso de una mediación. Entonces, no nos sorprenda que en los próximos días o semanas veamos intercambios de comunicación entre Xi Jinping y Zelensky, justamente buscando empujar. Interesante. Ahora, te quería preguntar, en medio de todo este mundo que se está reacomodando, de grandes cambios geopolíticos, yo no veo a México pues entendiendo qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, y digo, porque, entre otras cosas, porque al presidente López Obrador el mundo no le importa, ¿no? Es claramente su mensaje. ¿Tú cómo lo estás viendo? Mira, yo coincido con que nos falta mucho entendimiento de dos cosas. Primero, de lo que está pasando. Segundo, de cuál podría o debería ser el rol de México en términos de lo que está sucediendo. México es una potencia media, miembro del G20. Tradicionalmente hemos tenido voz y voto en temas cruciales como la no proliferación de armas, como, no sé, derecho del mar. No estoy diciendo que México tenga que ser el país que va a negociar, pero sí, escuchemos, por ejemplo, las declaraciones de Lula. Desde el momento en que Lula entra, dice, yo me ofrezco para intervenir en la mediación del conflicto. Entonces, un poco de Ucrania. De Ucrania, el conflicto de Ucrania. ¿Por qué Brasil... y Lula, que tiene esta proyección internacional desde siempre, ¿no? ¿Por qué Brasil sí tiene esa intención? Bueno, México está mediando en lo de Colombia.
en la negociación del gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Tenemos un papel importante en temas latinoamericanos, Sí. en temas incluso en la parte de Venezuela, por ejemplo, también. entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro, pero en la parte global, Sí, no sé. considerando lo que está en nuestro interés como país, sí me parece que México podría sumarse a otros países, no necesariamente Sí. hacer una acción solo, ni mucho menos. Sumarse a otros países para presentar alternativas viables, sí, alternativas factibles al respecto de, por ejemplo, ceses al fuego o temas que tengan que ver con economía y el rol de la no proliferación de armas bajo las circunstancias actuales. Esto no sería inusitado, ya ha ocurrido en otros momentos. Pero de la déjame historia. preguntarte, Sí. más allá de que México podría estar en eso, a mí me queda la duda. O sea, México desde luego históricamente tiene una relación muy importante con su vecino del norte, con Estados Unidos, que es parte importantísima de esta ecuación de la geopolítica. Pero ¿queda claro cuál debe de ser la postura de México frente a la potencia emergente, que en este caso es China? Es que mira, la postura ya la estamos tomando, porque finalmente lo que sucede es que México tiene una relación con Washington, con sus obstáculos y sus piedras, lo que tú quieras, pero México tiene una relación con De Washington. lo más intensa. Y al mismo tiempo México toma decisiones como, por ejemplo, no participar de las sanciones en contra de Rusia. O sea, México sí adopta estas decisiones independientes. Y en cierto momento, pues también México decide cuándo sí recibir o no recibir inversión china o en qué momento acercarse más o alejarse más. Entonces México ya adopta determinadas posturas de independencia frente a Washington. Aquí lo que yo estoy diciendo es que si miramos nuestro interés como nación y como potencia media que somos, pensando en la economía y pensando en todo lo que hay y lo que gira alrededor de los temas que estamos discutiendo, sí podríamos estar jugando un rol más activo desde nuestros espacios como Naciones Unidas, como el G20 y como otros foros en donde México participa. Un espacio que si muestre la independencia de Washington, no tenemos por qué hacer y decir y hacer todo lo que Washington diga. No somos una república bananera. Exacto. ¿No? Sí adoptando determinada independencia, pero también comprendiendo lo que existe detrás del conflicto. Por ejemplo, o sea, hay violaciones a la Carta de Naciones Unidas. Sí las hay. Hoy en día, México forma parte de la Corte Penal Internacional y hoy en día hay una orden de arresto en contra de Putin. La Corte Penal Internacional, de la cual formamos parte, está diciendo que existe bases para suponer la responsabilidad de Putin en determinados crímenes O sea, de guerra. si Putin viniera a México, ¿lo tendría que arrestar la policía mexicana? Sí, en estricto sentido, siendo miembros de la Corte Penal Internacional, tendríamos que cumplir con la orden de arresto o podríamos adoptar la decisión política de no hacerlo, pero eso pues nos pondría en una situación muy difícil. En una situación compleja, ¿no? Híjole, qué movido está el mundo, pero sin lugar a dudas, pues sí, los chinos están pues jugando su papel, ¿no? Milenario. Como tú dices, no es un país, es una civilización, ¿no? No es un país, esto me lo decía Hugo Pipitone, a quien le mandamos muchos saludos. Pipitone, el querido Hugo. Él me enseñó y nos decía, no, China no es un estado, es una civilización hecha estado. Y lo que estamos viendo es un crecimiento en todos los ámbitos, muy paulatino, muy a su ritmo. Ellos no están pensando en el año que No, estos van a largo plazo. Están en largo plazo y van moldeando el mundo que quieren para ajustarse a ese crecimiento. Gracias, querido Mauricio. Gracias. Gracias, Leo. Gracias a usted por acompañarnos. Les adelanto que mañana nuestra edición de fin de semana con Julieta García, Adán Ramírez y Federico Ponce de León. Vamos a hacer algunas recomendaciones literarias para las vacaciones, ya próximas vacaciones que tendremos de Semana Santa. No se lo pierda. Aquí nos vemos. Muy buenas noches.